Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino el perro, amigo del hombre. Obviamente según lo que dice la Escritura. Pero antes quisiera compartir un poquito acerca del reino animal. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de esto? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, versículo 10, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aquí cuando habla del justo, del sadik, que dice que cuida de la vida de su bestia, incluso podemos aplicar la palabra mascota. Y en referencia a esto, si Proverbios nos enseña que tiene algo que ver, es decir, el comportamiento incluso del ser humano hacia su bestia, es que en esto mismo se sabe si es un justo o si es un impío, de la manera de trato hacia el reino animal. Y es que cabe decir que el reino animal siempre ha estado muy apegado al ser humano. La Escritura nos enseña que incluso nuestro Señor Jesucristo nos compara en muchas ocasiones al reino animal, diciéndonos que somos ovejas, diciéndonos que somos como águila en otras partes de la Escritura, como el búfalo, como el unicornio, que seamos astutos como la serpiente, pero inocentes como la paloma. Y así podemos continuar hablando de tantas cosas del reino animal, de los ejemplos que nos dan, de cómo la misma escritura nos dice, aprended esto del reino animal. Y hay muchas características de cómo aprender del reino animal en la escritura. Pero quisiera ver unas características más antes de hablar y poner una base para poder hablar de lo que es el perro como amigo del hombre, es decir, entender un poquito más en un panorama más abierto, más extenso acerca de lo que es el reino animal. Y primeramente vemos aquí que es bien importante que si nosotros tenemos alguna mascota, el trato que le damos, puesto que dice que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Eclesiastés 3:21 también nos enseña que el reino animal tiene espíritu, es decir, tiene un nivel de alma que es el más básico, que es el nefesh. Y dice aquí en Eclesiastés 3:21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es decir, que existe un lugar específico a donde va el espíritu, como dice en esta versión en español, espíritu, aunque es nefesh en hebreo, nos dice que el espíritu, el nefesh, el alma del animal, dice desciende abajo a la tierra, es decir, no dice si desciende o no, pero que va a un lugar cuando muere el animal. También en el canal tenemos enseñanzas acerca de la restauración del reino animal, que nos habla, por ejemplo, en Isaías, cuando juntamente volverá a comer el lobo con la oveja y el niño jugará con las serpientes. Y también, por ejemplo, vemos nosotros el juicio de los animales, que también habrá un juicio con ellos, puesto que Dios hizo un pacto con ellos, y eso lo podemos revisar en Génesis capítulo 8, en el cual más adelante vamos a estar también viendo unos versículos ahí, pero dice la escritura exactamente que Dios va a demandar de los animales la sangre que ellos derramen, es decir, que habrá un juicio para el reino animal, así como como Dios también hizo un pacto con ellos, porque ahí mismo en el capítulo 8 donde menciona esto que acabo de decir, también dice que Dios acordándose de Noé y de los animales, y cabe decir que Dios le interesó mucho guardar el reino animal cuando vino el diluvio a la tierra. Es decir, que es bien importante el reino animal también, puesto que tiene que ver mucho con la formación del ser humano. Ahora, también en Levítico capítulo 17, verso 11, nos enseña algo. Bueno, regreso acá, solamente para decir que tenemos que tener en cuenta que los animales tienen un alma. El animal tiene un alma y si podemos decir tiene un espíritu y va a un lugar
después de que muere aquí en la tierra. Por eso es que en Levítico capítulo 17 verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre dice hará expiación de la persona. Nosotros sabemos en el contexto de esta cita que está hablando de los sacrificios exactamente de animales que se hacían, porque estos animales estaban en toda disposición de sacrificarse, aunque la gente no lo ha entendido de esta manera, pero los animales de hecho estaban en esa disposición para cargar los pecados de aquellos que los ofrecían exactamente para esto, para expiación del alma, y lo presentaban en el altar. Usted recordará que imponían las manos de la persona que tenía ese pecado sobre la cabeza del animal, y el pecado se transfería al animal, era sacrificado y así se expiaba el pecado en el tiempo antiguo. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, todo el pecado fue sobre él, pero vino en una representación del reino animal como Cordero. Incluso cuando venga en su segunda venida, también vendrá en una semejanza del reino animal que es como el león de la tribu de Judá. Por eso es que es tan importante entender el reino animal, y le vuelvo a repetir, en nuestro canal tenemos aproximadamente de 5 a 8 enseñanzas que hablan diferentes aspectos y características del reino animal por si usted quiere aprender más de esto. Y aquí lo estoy haciendo como resumen para que usted sepa algunos aspectos. En esta otra versión de este mismo versículo Levítico 17:11 dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, por eso es que la sangre se derramaba sobre el altar, y dice, yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Por eso es que la sangre era derramada. Pero esta sangre, le vuelvo a recordar, del reino animal, va el alma a un lugar específico. Por eso allá en Eclesiastés hacía esta pregunta, ¿quién es el que sabe? ¿Verdad? ¿Quién es el que sabe? Sé que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y el espíritu, el nefesh del animal, desciende abajo a la tierra. Y cabe decir que los animales, por ejemplo, aquí en Jonás capítulo 3 verso 7, dice la escritura acerca del rey que estaba aquí en Nínive. Dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, oiga, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, es decir, que incluso los animales pueden entrar en ayuno. Dice, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, y vuelvo a repetir, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Yo le pregunto, ¿se refiere ya cuando dice cúbranse de cilicio solo a los hombres? Y usted ve claramente aquí que dice hombres y animales. Y ahora en la parte de clamen a Dios fuertemente, ¿se referirá solo a los hombres? Está hablando aquí de Nínive, y solamente voy a decir esto. Si usted quiere saber más, busque la enseñanza que tenemos ahí en el canal que habla exactamente de esta porción específica. Pero déjeme le digo algo. La razón por la que se hizo este ayuno, sabe usted, de Nínive, porque venía una destrucción. Pero usted encontrará que Nínive fue una de las ciudades que edificó Nimrod, el primer Gibor, el primer poderoso en la tierra contra Dios. Y la escritura me enseña que él fue un cazador vigoroso. Es decir, que antes de él los animales no eran fieras, no había ese miedo, por decirlo así, en el animal, o esa actitud de fiera, sino que después de este cazador que infundía este odio dentro del reino animal, se convirtieron muchos en fieras. Y nosotros podemos ver que los animales son impactados terriblemente por el ser humano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando Adán
estaba con los animales y los animales fueron traídos a él, incluso buscándose una ayuda dentro del reino animal para Adán, porque dice la escritura, y no se halló, no se encontró ayuda idónea cuando estaban delante de él el reino animal. Y fue cuando Dios habló de hacerle una ayuda idónea. Usted lo puede revisar ahí en su escritura. Pero oiga bien, ¿por qué a los animales se les permitió en esta ocasión de Nínive? ¿Por qué había tanto animal ahí en Nínive? Porque esta ciudad, le vuelvo a repetir, Nimrod fue un cazador, fue alguien que infundió tantas cosas en el reino animal, tanto así que en este tiempo de Nínive se practicaba el bestialismo como en el tiempo de Nimrod. ¿Por qué fue que Dios llevó al arca a estos animales? Porque los estaban corrompiendo en el tiempo de los Nefilim, en el tiempo de Nimrod, estaban trayendo una situación tan terrible de corromper al reino animal, y no solo el reino animal, toda la creación, que vino tanta destrucción y tantas situaciones al mundo creado. Entonces nosotros podemos ver que se les permite a los animales, es decir, ya vimos que tienen alma, ya vimos que tienen un comportamiento conforme lo que experimentan según el hombre, es decir, que hombres y animales, como dice en esta versión, no gusten cosa alguna, es decir, pueden entrar en ayuno, pueden entrar en cubrirse de silicio, es decir, en un arrepentimiento. Usted me podrá decir, ¿a poco un animal se puede arrepentir? Pues mire lo que dice aquí, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Sabe que el reino animal también será juzgado, como le decía unos minutos atrás. La escritura a mí me enseña en Génesis 8 que va a haber un juicio. Ahora, el animal incluso puede darse o puede prestarse para algo negativo o algo positivo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 18:2 dice, clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, hablando del tiempo final, dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Pero mire qué terrible lo que dice, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y cabe decir que en esta porción no menciona otros animales, pero hay animales que se han prestado y que han caído con este mismo aspecto de la Gran Babilonia. Y se han hecho, de hecho, los animales habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos. Recuerde usted aquel hato de cerdos que a los cuales se metieron legiones de demonios. Y no solo eso, habla de más porciones en la escritura, tanto así que muchas veces incluso el enemigo se puede manifestar en forma de algún animal de este mismo reino. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ese ser llamado Lilith, que también es representado como un búho, y varios seres alados, como estas aves inmundas, el enemigo también como la serpiente y diferentes animales que vemos en la escritura. Ahora Lucas 8:31, lo que le comentaba hace un momento, dice, y le rogaban, dice, acerca de los demonios, dice que no los mandase ir al abismo. Había ahí, dice, un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Oiga, animales que son inmundos, en los que se presta incluso para poder ser un transmisor de un demonio o de un espíritu. Y aquí es lo que es terrible. Por eso mucha gente no ha entendido que cuando se dieron ciertos mandamientos acerca del alimento, y que por eso es que necesitamos dar gracias, porque dice la escritura que con la acción de gracias son santificados, porque con el mismo alimento puede incluso ministrarse un espíritu malo, un demonio. Recuerde a Judas, dice que después de haber tomado aquel pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces, qué terrible cuando comemos ciertos animales inmundos, y puede incluso ministrarnos cosas terribles sin que nosotros nos demos cuenta.
este hato de cerdos es algo muy terrible porque estaban en un lugar de judíos. ¿Por qué? Si a los judíos no se les permite comer esto, ¿por qué estaban ahí este hato de cerdos? Es por eso interesante ver que este hato de cerdos estaba en un lugar donde se supone que era del pueblo de Israel. ¿Y por qué es que en este lugar se manejaban estos cerdos? ¡Qué terrible! Se supone que es un lugar donde no debería ni de haber este tipo de animal. Pero bueno, vamos a continuar. Dice Números 22-23, no solamente vemos que el reino animal tiene alma, tiene un comportamiento según el hombre, que incluso puede ayunar, que puede clamar. Veíamos ahí esa cita, que clamen. Pero usted dirá, ¿cómo es que los animales pueden clamar? Sí, hay muchas citas que nos hablan de ese clamor de los animales. Incluso David, haciendo referencia de eso, dice que como el ciervo, dice, brama por la corriente, dice, así clama mi alma. Pero sabe que incluso hay animales que claman delante del Señor. Y ese no es el estudio, pero la escritura también nos habla de esto. Bueno, continuemos para llegar a lo del perro. Dice también en Números 22-23, y el asna vio al ángel de Jehová. Otra de las características que tiene el reino animal es que son susceptibles al reino espiritual. Es decir, que pueden ver ángeles, puede haber animales incluso dentro de nuestra casa que actúen de una manera, tal vez rara, cuando perciban alguna influencia espiritual, sea positiva o negativa. Cuando hay algo negativo dentro de una casa, los animales lo perciben, lo sienten, tienen esa, ¿cómo podemos decir? Esa habilidad de poder ver estas cosas. Ahora, dice aquí que esta asna vio al ángel del Señor, dice que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Es decir, que no solamente vio, sino que entendió que si se acercaba a aquel lugar, pues el ángel tenía la espada desenvainada. Y una cosa que me llama la atención es cómo puede razonar esta asna. Es decir, si no supiera lo que es una espada, pues continuaba hacia ese camino. Pero dice que vio que tenía una espada desnuda en su mano, y dice que se apartó el asna del camino, es decir, reflexionó, razonó. Aunque hay mucha gente que puede decir, no, los animales ni piensan, los animales ni sienten, No, pero si incluso usted tiene una mascota, se dará cuenta que hasta pueden aprender obediencia, que pueden aprender ciertas cosas si uno les instruye. Incluso uno puede instruir a un animal, uno puede, como la misma escritura enseña, que a los caballos se les pone freno para poderlos de alguna manera dominar. Es decir, que el reino animal puede ser dominado. Y también dice, y señoreado. Incluso hay una enseñanza acerca de eso, porque recuérdese que cuando Dios hace al hombre y pone al reino animal bajo su gobierno, dice, vas a señorear sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo y sobre todo lo que se arrastra. Y es una enseñanza muy hermosa cuando nosotros podemos revisar cada una de estas cosas y qué es lo que la Biblia me enseña acerca de las aves de los cielos, de las bestias del campo, de los reptiles y de los peces. Es algo muy interesante, pero bueno, vamos a continuar. Dice que el asna se apartó del camino, entonces azotó Balaam, dice, al asna para hacerla volver. Y dice el verso 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Es decir, no habla sin entendimiento. Pues si usted ve, nada más puse una parte aquí, pero si usted revisa toda la conversación que tuvo el asna con Balaam, nosotros nos podemos dar cuenta que no habló sin entendimiento. Mire cómo habla. Dice, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y después le vuelve a decir, le dice, ¿qué no te
¿Qué no te he servido? ¿Qué no te he estado contigo? ¿Qué no he obedecido lo que tú me mandas? Mire qué tremendo. Pero dice que Dios abrió la boca, Jehová abrió la boca del asna. Sabe que los animales tienen un lenguaje también que obviamente se fue perdiendo con el tiempo, incluso en gran parte cuando vino este cazador, este Nimrod, que vino a afectar bien terriblemente el reino animal y mucho de lo que ya se comunicaba, por ejemplo, el reino animal con Adán se perdió, pero vuelve una vez más a restaurar esto y se va a restaurar en el tiempo final. Pero nosotros vemos que Dios abre la boca del asno. Usted me podrá decir, pues en esta única ocasión, pastor, no, hay muchas ocasiones que nosotros podemos ver que hay una comunicación del reino animal hacia el reino del hombre, incluso cuando la misma serpiente viene y habla con Eva, aunque usó de alguna manera lo que es una serpiente, sabemos que era un ser de otra dimensión, pero nosotros podemos ver que incluso los animales pueden hablar. Ahora vamos a continuar. Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Les está hablando el Señor a Noé y a su familia. Y este temor del que habla es un temor del que está hablando de que iban a someterse los animales a Noé, iban a someterse a lo que él los enviara a hacer. Regresa este temor, esta reverencia del reino animal a a ellos. Dice, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano, le dice, son entregados. Y aquí en este capítulo es donde le digo que habla un poquito más del reino animal y dice que Dios va a demandar la sangre, incluso que todo animal derrame, que sea de hombre, y que va a tener un juicio por esa causa. Ahora, en Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, ¿por qué llegó esta cita? Porque Dios los trajo a Adán y él les dio un nombre, dice que los vio para ver cómo los había de llamar. Y aquí es donde quiero entrar con lo del perro, porque cuando Adán conoció lo que es el perro, le dio un nombre según sus características. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, que incluso el perro en Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Nosotros vemos desde la antigüedad que los perros estaban en medio del ser humano, es decir, que tenían una relación con el ser humano. Ahora, lo que quiero hablar sobre el perro es algo que encontré viendo incluso el nombre que le fue dado por Adán, porque como leíamos aquí, fueron traídos a Adán para que él viese cómo las había de llamar. ¿Por qué les llamó así a Adán? Por características muy específicas que vio en cada uno de estos animales. Ahora, en el perro, al perro le llama Keleb, en hebreo la palabra Keleb que se refiere a un perro, pero cuando uno no sabe hebreo, por ejemplo, pues uno va a pensar, bueno, ¿qué es Keleb? ¿Qué es Keleb? Pero uno cuando ya entiende, por ejemplo, que son dos, de hecho, dos palabras, es una composición, nosotros vamos a darnos cuenta que es la preposición que está aquí, y leb. Y leb nosotros sabemos que es corazón, y usted lo puede ver allí en las palabras del diccionario Strong. Discúlpeme por favor que las voltea, no como las escribo de repente o las copio del diccionario y me las voltea, porque usted sabe que en nuestro idioma se escribe de, de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, pero en hebreo de derecha a izquierda y voltea las letras. Discúlpeme por eso, por favor. Pero la palabra lev
nosotros sabemos que es corazón. Y la palabra que, es decir, que un perro en hebreo se dice keleb, keleb, quiere decir como corazón, que es una preposición que quiere decir como, y leb corazón, es decir, perro en hebreo es keleb, que quiere decir como el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Adán le puso este nombre Keleb al perro, él vio que el perro era conforme al corazón de su dueño. Por ejemplo, cuando una persona compra un perro y la manera en que empieza a tratar ese perro va a ser como se va a comportar. Y de hecho, cuando el hombre trata de una manera tan amistosa a su perro, pues va a tener estas características. Aunque no voy a abarcar ya mucho acerca del perro por el tiempo, tal vez voy a seguir una segunda parte para desarrollar un poquito más de lo que es un perro, pero en esta enseñanza sobre todo quiero dejar esto, que se llama Keleb, el perro como corazón, es decir, que el perro se tiene la capacidad de ser amigo del hombre por causa de que si el hombre le trata como amigo al perro, el perro le va a corresponder de la misma manera. Oh, pero qué tremendo, como dice la escritura, engañoso es el corazón, porque el hombre cuando trata mal a su bestia como impío, dice que es cruel. La primera cita que leímos, el perro se va a comportar de la misma manera. Incluso los perros de pelea, lamentablemente hoy en día hasta todavía entrenan perros para pelearlos. Qué terrible. ¿Y cómo son ellos? Pues son fieras, porque así el hombre les ha hecho. No que ya tengan esa naturaleza, no. El perro es un keleb como el corazón de aquel que está con él, de tal manera que tienen un corazón muy abierto, como un corazón, un receptor de lo que el hombre le ministra. Entonces, por eso veíamos aquí en Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces nosotros nos encontramos con esta realidad de que el perro es amigo del hombre cuando el hombre se comporta de esta manera con él, pero si lo trata mal, por eso vemos tantas características del perro negativas en la Biblia. Por ejemplo, guardado de los perros, no sean como los perros que vuelven al vómito, y así diferentes cosas que hablan negativamente de los perros. Pero déjame le digo algo, lo más triste de esto es que los perros son así porque aprendieron eso del ser humano, porque aprendieron eso del mismo hombre, vieron cómo el hombre regresa a su pecado, vieron cómo el hombre tiene ese comportamiento y ellos siguieron este camino, porque el perro es un keleb como el corazón de aquel que lo cuida, de aquel que lo mantiene, de aquel que está con él. Es decir, fue hecho el perro, fue diseñado en esta manera. Y solamente estudiando un poquito este nombre Keleb, como le fue dicho por Adán, podemos entender que es como el corazón, como el corazón. Yo te pregunto, ¿tú tienes un perro? ¿Tú tienes una mascota? Te pregunto, ¿cómo lo tratas? Porque así como tú lo tratas a tu mascota, a tu perro o perra, déjame te digo que vas a ministrar el corazón de tu perro, porque por eso se llama así, Keleb, como el corazón. De tal manera que tú lo trates, es como será la bestia que tú tengas, el animal que tú tengas. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a enfocarnos un poco más en la segunda parte, características que el perro ha tomado del ser humano y cómo, pero quería antes poner esta base para que podamos entender la importancia del reino animal. Así que voy a despedirme también diciéndole que hemos abierto una cuenta bancaria por primera vez en mi vida. He abierto, yo no tenía en el pasado, pero la he abierto porque hay gente que nos ha dicho que quiere donar con el fin de mejora del mismo canal. No es con fines de enriquecerse, no, es simplemente para mejorar el canal. Así que usted lo puede hacer aquí con estas claves interbancarias, vía SPAY, lo puede hacer a mi nombre.
y en el Banco Azteca. Incluso si usted entra desde una computadora, hay un link también del PayPal, si usted lo quiere hacer mediante PayPal. A la mano derecha en nuestro canal hay una parte donde dice donaciones. Esto no se ve, le recuerdo, en celular, solamente si entra por medio de una computadora. Así que vamos a estar subiendo la parte 2 también de esta enseñanza, explicando un poquito más de lo que ya ahora sí es el perro y sus características. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Shalom.